En este video les voy a mostrar cómo configurar los detalles de la organización, los usuarios, los solicitantes y los técnicos con sus distintos roles que van a poder operar dentro de Service Desk Plus. Para esto vamos a empezar por el menú de administración, vemos la sección de detalles de organización y encontramos la primera opción en donde vamos a encontrar el nombre, la dirección, la ciudad, el código postal, el número de teléfono, incluso la posibilidad de adjuntar un logo de la compañía como lo vemos al final. Este logo de la compañía solamente va a ser usado en la sección de reportes y en la sección de órdenes de compra, en donde va a figurar los datos de la empresa hacia quien se está emitiendo este documento. Para modificar los logos que se encuentran en el encabezado o en el inicio de sesión de Service Desk Plus, tenemos que configurar dentro de los parámetros generales en el menú de admin. Una vez que hemos definido este modelo, podríamos entender que necesitamos ahora la estructura de la empresa. El primer nivel de configuración van a ser las regiones. Las regiones, como vemos acá, pueden ser desplegadas en algunos casos por países o por regiones geográficas dentro de un solo país, y dentro de las regiones vamos a encontrar lo que se conoce como sitios o departamentos. En este caso ya tenemos algunos sitios definidos, pero antes de entrar a configurar cada uno de estos sitios de forma manual, es importante entender que toda esta información puede ser importada desde un servicio de directorios, como es el caso de Active Directory o de un LDAP. Para eso vamos a pasarnos al menú de usuarios y dentro del usuario encontramos una sección de Active Directory. Yo puedo integrar a Service Desk Plus con Microsoft Active Directory para importar los usuarios, y una vez importados incluso puedo programar la importación en determinada cantidad de días. En ese proceso de importar los usuarios también vamos a traernos el departamento, el sitio, su jefe, el número de teléfono, el correo electrónico, entre otros datos. También puedo utilizar una estructura de LDAP si la tengo en otro sistema operativo, por ejemplo, en donde deberé mencionar cuál es el dominio, el nombre de usuario con el que vamos a conectarnos a esta estructura, los usuarios que vamos a importar si se encuentran en una unidad organizacional o en un contenedor específicamente. Caso contrario, lo que puedo hacer también es ir a la sección de solicitantes y empezar a alimentar de forma manual cada uno de mis usuarios, o bien una última opción, importarlos desde un archivo separado por comas. En el caso de que seleccione esta opción, vamos a mencionar acá que necesito un archivo separado por comas para importarlos dentro de la estructura de usuarios. Vamos a utilizar la última opción de añadir un solicitante, en donde me pide un nuevo nombre. ¿Sí? Vamos a seleccionar este caso. Un ejemplo. Tenemos acá Juan Carlos Pérez. Me pide un ID de empleado. ¿Sí? Vamos a hacer un correo electrónico. Vamos a seleccionar jpérez, en este caso @empresa.com. ¿Sí? Un teléfono, una dirección de correo. Pero el punto más importante va a ser al finalizar la lista, en donde me menciona con qué datos va a iniciar sesión. Yo podría colocar jpérez, en este caso, una contraseña. Vamos a recordarla nuevamente, y en este caso lo que estamos haciendo es alimentando usuarios hacia la base local de Service Desk Plus. Encontramos también otras opciones de configuración. Vamos a darle clic en guardar en este caso y ya tenemos un usuario listo para operar. De esta misma manera vamos a encontrar dentro de la lista de solicitantes todos los usuarios que hayamos importado desde Active Directory o desde un LDAP, incluyendo los técnicos que van a usar la herramienta. ¿Qué quiere decir? Que necesito realizar un proceso adicional para convertir a estos usuarios, que en este caso podemos asumir que Juan Carlos Pérez es un técnico, y pasar a un rol de técnico. Pero antes de pasar a un rol de técnico,
Es importante mencionar que tengo roles disponibles que pueden cumplir estos técnicos dentro de la herramienta. Existe una lista de roles predefinidos que trae la herramienta, como vemos acá. SD Admin es el rol que otorga todos los privilegios de administrador de una forma completa en la herramienta para gestionar todo el proceso de configuración. Vemos roles como un usuario de gestión de cambios, un change management, un coordinador de help desk. Vemos también un usuario que permite tomar el control remoto, ¿sí? Es decir, puedo ir definiendo nuevos roles incluso. Yo podría seleccionar técnicos de primer nivel, por ejemplo, y definir dentro de cada uno de los módulos que tengo en Service Desk Plus qué privilegios le quiero otorgar, si control completo, si visualización, la posibilidad de añadir, editar o eliminar. Yo podría mencionar que en el módulo de solicitudes le vamos a dar control completo y en el módulo del inventario solamente va a poder visualizar el inventario. Además de eso, en el módulo de la base de conocimientos, que es el módulo de soluciones, también le vamos a dar control completo. Solamente en el módulo de incidentes vamos a encontrar que tengo la posibilidad de definir permisos avanzados para restringir ciertas tareas que pueden causar problemas o pueden ser críticas. Por ejemplo, eliminación o edición de sus propias notas, seguramente sí, no vamos a tener ningún inconveniente en otorgarle ese permiso, pero que pueda editar o eliminar notas de otros técnicos, seguramente no es conveniente otorgarle ese permiso. De la misma manera podemos ver acá si es que puede detener el contador de tiempo, el temporizador, vamos a también a eliminarle ese permiso. Vamos a encontrar además que podemos otorgarle privilegios para analizar nuevos dispositivos dentro de la red, para ver informes de consultas, para gestionar el inventario o órdenes de compras. Por último, uno de los puntos más importantes es la visibilidad que va a tener este técnico. Si yo tengo una mesa de ayuda con 3 técnicos, 5 técnicos, seguramente ese número reducido de técnicos se encarga de gestionar, responder y solucionar todas las solicitudes. Por lo tanto, está correcto que yo coloque que todos estos técnicos miren todas las solicitudes. Por otro lado, si lo que yo tengo son grupos de técnicos basados en especialidades, tengo el grupo de técnicos de hardware, el grupo de técnicos de software, el grupo de técnicos de comunicaciones, seguramente van a querer filtrar cada uno de los incidentes que ellos van a visualizar, incluso si tuviera también áreas externas a las áreas de IT, como pueden ser recursos humanos, administración, finanzas, que también carguen tickets a la herramienta, y yo no quiero que un técnico de un grupo esté mirando otras solicitudes de otro grupo. Para eso existen los siguientes filtros. Vemos la posibilidad de que solo mire las solicitudes asignadas a él, me parece correcto, pero para esto debemos definir seguramente una regla automatizada de asignación de tickets, que lo vamos a ver en este momento. Si no estamos asignando los tickets de forma automática, el técnico no verá ningún ticket hasta que alguien se lo asigne manualmente. La siguiente opción habla de lo asignado a él o dentro de su grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que acá podemos ser más transparentes y no necesariamente asignar un ticket a un técnico en particular, porque si ese técnico se enferma el día de mañana no lo vamos a poder usar para que complete el incidente, responda y cumpla los SLAs adecuados definidos dentro de la herramienta. Por lo tanto, es preferible asignar a un grupo, a una cola de atención, y que los técnicos dentro de esa cola de atención tomen y se asignen el incidente para continuar trabajando. Esta es una de las opciones más recomendables para que ustedes las usen. Por otro lado, tengo también la posibilidad de configurar por sitios, como habíamos mencionado, que pueden ser considerados sitios si es que estamos en una sola ciudad, en un solo lugar y tengo 3 edificios, cada uno de ellos son mis sucursales. Eso puede ser considerado un sitio.
pero también podría tener otro ejemplo que tengo sucursales en varios países. Por lo tanto, mi estructura va a ser mucho más grande, mucho más robusta y deberé analizar cómo quiero segregar cada una de esas sucursales, cada uno de esos edificios. Esos serían los sitios en este caso. Vamos a dejar configurado en la de su grupo y asignadas a él y vamos a guardar este nuevo rol. Con esto quiere decir que estaríamos listos para darle roles a los técnicos. Volvemos a la lista de solicitantes. Nos encontramos con Juan Carlos Pérez, que lo agregamos hace un instante, y en la parte superior observamos un botón que dice cambiar como técnico. Lo seleccionamos y este es el proceso que tenemos que hacer con todos los usuarios de forma manual, uno por uno. ¿Por qué? Porque a cada uno de ellos no solo vamos a editar sus parámetros, sino que al finalizar le vamos a decir qué roles va a tener dentro de la herramienta, y los roles que hace un momento configuramos están disponibles acá. Y en este caso observamos que él ya tiene un rol llamado SD Guest. El rol SD Guest se asigna de forma automática a todos los usuarios importados por Active Directory, por ELDA, por CSV o bien agregados de forma manual. A todos se les asigna SD Guest, salvo que yo venga, seleccione un nuevo rol, le asigne el nuevo rol. Y en este caso el nuevo rol de técnico tiene más privilegios que el rol SD Guest. Es decir, que yo podría dejar los dos en esa lista, que técnicos de primer nivel estaría absorbiendo los roles de SD Guest. Caso contrario, puedo seleccionar SD Guest y sacarlo de la lista, ¿sí? Y en este momento, J. Pérez, que es el inicio de sesión de este técnico, al momento de yo darle guardar, ya está consumiendo una nueva licencia de técnico y por lo tanto Juan Carlos Pérez ya forma parte de la lista de técnicos. Como pueden observar en esta lista, los técnicos que aparecen acá son Administrator, Heather, Howard, Jennifer, John, Juan Carlos, Sean y técnico. Tenemos 2, 4, 6, 8 técnicos. Pero si yo voy a la sección de licencias, seguramente voy a ver que solamente se están usando 3 licencias. ¿Por qué voy a ver 3 licencias? Porque solamente 3 de ellos tienen habilitado el inicio de sesión. Es decir, que en la lista pueden haber varios técnicos, pero las licencias se cuentan solo aquellos que tienen un inicio de sesión. En el caso de que un técnico abandone la compañía, sea despedido o sea cambiado, no es necesario que ustedes vengan a eliminar completamente ese técnico. Pueden venir, editarlo y dentro de la edición, al final, junto al inicio de sesión, aparece una opción que dice quitar el inicio de sesión y en este caso le decimos sí, se lo vamos a quitar. Y en este momento estamos liberando una licencia. Le damos clic en guardar. Vamos a ver que en la lista ya no aparece más con inicio de sesión, pero sigue formando parte. Este es un procedimiento muy importante para no perder información, para no perder relación de que ese técnico estuvo trabajando meses atrás, semanas atrás. Si lo eliminamos, vamos a causar un conflicto de dependencias con los tickets en donde él estuvo trabajando seguramente. Hasta el momento ya tenemos configurada la organización, tenemos los usuarios, tenemos los técnicos, tenemos sus roles. También vamos a mencionar que dentro de los técnicos había dicho que tengo grupos de técnicos, grupos de asistencia técnica basadas en sus especialidades. Técnicos que atienden problemas de hardware, técnicos que atienden problemas de redes, técnicos que atienden problemas de impresoras. Yo puedo crear un nuevo grupo y, por ejemplo, decirle un nombre, grupo de segundo nivel, ¿sí? Y en ese grupo de segundo nivel yo voy a seleccionar quiénes son los miembros que van a pertenecer a este grupo. Además, este grupo podría llegar a tener un correo electrónico personalizado para que cada vez que se responda un ticket de un técnico que pertenece a este grupo, llegue desde un correo distinto, con un remitente distinto, al que llegan normalmente las comunicaciones que hace la mesa de ayuda, ¿sí? También vemos acá
que se puede habilitar notificaciones a los técnicos o a un técnico en particular cuando una solicitud llegue a su grupo para que ellos estén informados, ¿sí? También vemos acá, como dice, cuando una solicitud no haya sido recogida, es decir, no haya sido asignada en un periodo de tiempo. Yo podría decir que si una solicitud no ha sido asignada en un día, mande una notificación ¿a quién? A alguno de los miembros que yo acabo de agregar. En este caso, Administrator es un miembro de esa lista y yo podría definir que cada vez que ingrese un ticket y no se haya recogido antes de un día, se notifique al usuario Administrator, ¿sí? Con esto vamos a guardar y ya tengo listo mis grupos. Esta es una de las formas de configurar los grupos. La otra forma es volviendo al técnico y desde el técnico al momento de editar, así como hace un momento le dimos o le otorgamos privilegios, también vemos que aparecen los grupos disponibles a los cuales el técnico puede pertenecer. El siguiente proceso es mirar las asignaciones automáticas que puedo realizar con un técnico. En este caso, puedo definir dos algoritmos para que se asignen de forma automática los tickets en el momento en el que se ingresen. Vamos a hablar del algoritmo del turno rotativo o round robin, como se conoce en inglés, y por otro lado vamos a hablar del equilibrio de cargas o load balancing. Yo puedo activar que se asignen de forma automatizada cualquiera de estos algoritmos en el caso de la creación, de la edición, de las solicitudes que lleguen. Obviamente yo puedo definir que se habiliten excepciones también para casos en los que no quiero que se asigne un ticket en una excepción específica. Por ejemplo, cuando la categoría es, y vamos a elegir por ejemplo switches, si la categoría cumple esta condición, no quiero que se agreguen automáticamente los técnicos o se asignen automáticamente los técnicos. Con esto vamos a dejar guardada la asignación automática y ya vamos a tener definido todo ese proceso. La siguiente estructura organizacional ya va más del lado operacional, en donde vamos a hablar de que existen dos puntos muy importantes que van a afectar la lógica automática que realiza el producto. El primero de ellos son las horas operacionales. La posibilidad de definir en qué horario trabaja mi empresa. Como vemos acá, puedo seleccionar los días, en este caso de lunes a viernes están activados, y cuál es la hora de inicio y la hora de finalización. Caso contrario, si mi empresa trabaja 24 horas, puedo seleccionar 24 horas. El siguiente punto son los días festivos, los días no laborables, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de añadir un nuevo día festivo y definir si es que este día festivo, por ejemplo, podría ir y decir que dentro de diciembre tenemos el día 25 de diciembre y decir que este día es recurrente. Por lo tanto, de aquí en adelante, desde el 2016 hacia los años que vienen hacia adelante, se va a seguir agregando el día 25 de diciembre como un día festivo. Caso contrario, desactivo esta casilla y solamente va a ser un día festivo para este caso. La herramienta ya cuenta con una lista de días festivos cargados por defecto. Como vemos aquí, día de Navidad y Año Nuevo generalmente son los que ya vienen cargados y ustedes van a alimentar estos días. ¿Por qué es tan importante configurar las horas operativas y los días festivos? Porque vamos a pasar al primer de los puntos de la automatización, de la lógica de un help desk. Hablamos de los acuerdos de nivel de servicio. La herramienta ya viene cargada con unos datos de ejemplo, como lo ven ahí, un SLA alto, medio, normal, bajo, y que a la derecha podemos identificar rápidamente el tiempo que necesitan cada uno de estos SLAs para responder un ticket. Yo voy a cargar un nuevo SLA y lo vamos a llamar SLA de recursos humanos, por ejemplo, ¿sí? Y lo que observamos es que me dice qué criterio necesito validar para que se aplique este SLA. Y según la teoría de ITIL, se menciona que los SLAs deben estar basados de acuerdo a la prioridad con la que llegue el ticket.
pero eso no quiere decir que la prioridad sea el único campo que yo debo configurar. Como observamos en la lista, puedo configurar o validar que la categoría sea un valor, que la prioridad tenga un valor específico, que la urgencia, que el impacto. Incluso vemos que puedo definir si es que la solicitud llega de un usuario VIP o no llega desde un usuario VIP, que si la solicitud ingresó por un modo o es de un tipo en particular. Es decir, tengo múltiples campos. Pero lo recomendable siempre va a ser mencionar la prioridad. Entonces yo podría decir que cuando la prioridad es, y vengo y selecciono uno de los valores disponibles, alto, bajo, medio. Vamos a decir si la prioridad es alta, y esa sería la primera regla de condición, por lo tanto la vamos a añadir y en ese momento vemos la regla. Pero no solo puedo elegir una sola condición, podría agregar varias condiciones. Podría decir, además que la categoría elegir, y vamos a elegir una de las categorías disponibles. Encontramos acá redes, le damos a aceptar, añadir regla. Y vemos cómo puedo ir añadiendo múltiples condiciones. Y estas condiciones se van a validar con un AND lógico, que sería un y, o con un OR lógico. El OR lógico significa cualquiera de ellas que está en la lista. Y el AND significa deben cumplirse todas las condiciones. Cuando se cumplan estas condiciones, sea con el AND o sea con el OR, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Un tiempo de resolución. Ese es el significado del SLA. ¿En cuánto tiempo debo resolver? Por lo tanto, vemos aquí la resolución y voy a definir que necesito 5 horas o 6 horas para responder. Vemos a la derecha, me dice tiempo de resolución 5 horas. Nuevamente me vuelve a mencionar cuándo se aplica el SLA. ¿Dentro de las horas operativas o fuera de las horas operativas? Y de ahí la importancia de entender que yo tengo definido horas operativas. Si yo activo que se resuelve independientemente de las horas operativas, significa que si el ticket entró hoy a las 5 de la tarde y si tiene 5 horas de resolución, a las 10 de la noche se va a tener que resolver, caso contrario se marca como vencido. Eso es independientemente de las horas operativas. Caso contrario, si lo desactivo y yo marqué que trabajo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 y el ticket ingresa hoy a las 5 de la tarde, de 5 a 6 consume 1 hora y mañana a las 9 de la mañana empieza a consumir el resto de horas. A las 10, a las 11, 12, 1 de la tarde va a cumplir las 5 horas dentro de las horas operativas y laborables y su fecha de vencimiento será mañana a la 1 de la tarde. Ese es un punto muy importante. El siguiente nivel que podemos encontrar acá es el escalamiento. ¿Qué pasa si no se cumplen estas 5 horas? Por lo tanto, yo puedo habilitar varios niveles de escalados, elegir a quién vamos a notificar, supongamos que va a ser un jefe en este caso, y el siguiente punto me dice cuándo vamos a notificar. Antes o después de que se cumplan las 5 horas. Imaginemos la situación que quiero notificar antes. ¿Cuánto tiempo antes? Supongamos 30 minutos antes. Vamos a elegir de la lista el valor 30 y lo que vamos a hacer es 30 minutos antes, es decir, a las 4 horas y media. Si es que el ticket no fue colocado en estado resuelto, se va a mandar una notificación al administrador para que tome una acción. Pero además de eso, podría habilitar acciones automáticas, que es la opción que me mencioné en la parte inferior. Podría decir que si a las 4 horas y 30 no se hizo ninguna operación, vamos a definir, no se hizo ninguna operación para resolver el ticket, vamos a definir que cambiamos de grupo y lo mandamos al segundo nivel. Y dentro del segundo nivel vamos a asignarle a esta persona. También podría cambiar valores como la prioridad para aumentarla o reducirla, o cambiar los niveles para definir quién es qué grupo se está atendiendo. Con esto vamos a guardar y hemos definido un nuevo SLA, ¿sí? Vamos a definir en este caso un nombre distinto porque ya hemos guardado uno con el mismo nombre y vamos a tener un nuevo SLA disponible para trabajar, ¿sí?
La siguiente opción que vamos a configurar son las reglas comerciales o lo que se llaman las business rules, ¿sí? En este caso, las reglas comerciales me van a permitir automatizar más tareas, no solo definir en cuánto tiempo debo responder o en cuánto tiempo debo resolver, sino que puedo tomar acciones lógicas dependiendo de ciertos campos. Vamos a añadir una nueva regla de negocios y lo vamos a decir una regla de negocios de recursos humanos, siguiendo un ejemplo, ¿sí? Y me menciona qué campos, qué criterios voy a controlar antes de aplicar la regla. Y yo podría decir que si es que recibo una solicitud que la categoría de servicios es, y vengo y elijo de la lista, y acá observamos que tengo ya una categoría llamada recursos humanos, añado la regla y nuevamente puedo poner una sola regla o varias reglas y que éstas coincidan en su totalidad con un AND lógico o al menos una de ellas con un OR lógico. ¿Qué acciones vamos a realizar? Vemos dentro de las acciones: asignar un técnico, asignar un grupo, asignar una categoría, cambiar el elemento, cambiar la prioridad, cambiar el impacto, la urgencia, cambiar de plantilla incluso. Lo más común podría ser asignar a un grupo, ¿sí? Entonces estamos diciendo que todos los tickets que ingresen con la categoría de servicio recursos humanos los vamos a colocar en un grupo de atención, que en este caso voy a seleccionar el grupo segundo nivel para que siempre vaya a ese grupo. Añado la regla y ya tenemos lista una regla, ¿sí? Un punto muy importante: si es que dentro de las acciones ustedes eligen, por ejemplo, cambiar, por aquí aparece cambiar el estado, y yo podría decir que como todos los tickets entran en abierto, los voy a cambiar a escalado a proveedor. Le doy a aceptar y añado esta regla también. En este caso, el campo grupo, que es mi primera acción, siempre ingresa vacío porque todavía no se ha asignado a ningún grupo. Por lo tanto, aplicar un cambio desde vacío hacia un valor siempre se va a ejecutar. Pero el campo estado ya viene con un valor open. Y si yo por defecto dejo esta regla así de que el estado que antes estaba en open lo pasemos a escalado, no se va a cambiar porque ya existe un valor previo. A menos que en la parte superior active la opción que dice anular los valores anteriores de la orden de trabajo con el nuevo valor definido en la regla de negocios, ¿sí? Ese es un punto muy importante cuando yo tengo campos que ya tienen valores antes y yo los necesito sobreescribir, ¿sí? Si no activo esta opción, no voy a poder aplicar esta regla para que cambie esos valores. Existe también la posibilidad de notificar cada vez que esta regla se ejecute o coincida los criterios para que un administrador o un jefe de soporte esté informado. Vamos a guardar la regla de negocios, ¿sí? Por último, vamos a encontrar que tengo también la posibilidad de configurar tareas de mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que yo puedo agregar una nueva tarea de mantenimiento que, si ustedes miran, está cargando un incidente nuevo, que incluso me dice de qué tipo de plantilla quieres usar el incidente. ¿Qué significa esto? Que yo podría elegir que un incidente se cree de forma automatizada con ciertos valores para que sea repetitivo en un periodo de tiempo. Entonces yo podría decir que el incidente va a ser realizar un backup, de la base de datos, ¿sí? Y le vamos a colocar base de datos de recursos humanos. Una vez que yo ya he cargado el detalle del incidente, el siguiente proceso es su programación. Cada cuánto lo voy a hacer. Y yo podría decir que lo vamos a hacer de forma mensual, todos los meses. ¿Qué día? El día
30 que sabemos que todos los meses, excepto febrero en este caso, vamos a cambiar el ejemplo y vamos a decir todos los días primero del mes se tiene que hacer un backup. Y cuando vamos a crear este ticket lo vamos a hacer todos los primeros de cada mes a las 10 de la mañana, ¿sí? Por lo tanto, he acabado de guardar una programación repetitiva para que todos los meses a las 10 de la mañana se cree un ticket llamado realizar backup de base de datos desde el solicitante Jennifer, como lo vemos en este lugar. Con esto estamos terminando de configurar todo ese detalle organizacional, usuarios, técnicos y operaciones que automatizan la gestión del día a día en Service Desk. Los invito a continuar mirando nuestros videos y muchas gracias por su atención.